Errores sistemáticos en el proceso de la información o distorsiones cognitivas. Número uno. Deducción arbitraria. Se refiere a la deducción de alguna situación sin pruebas de ello, como suponer cómo se siente alguien o qué es lo que piensa. Como ejemplo, podemos poner a niños de secundaria que se acaban de conocer. Algunos podrían pensar que no le quiere hablar porque tiene algún defecto o diferencia. Hasta podría pensar que le cae mal a los otros niños por el hecho de que no le hablan, pero no tiene pruebas de ello. Otro ejemplo son las discusiones entre parejas, pues a veces se puede observar cómo éstas piensan o suponen cómo se siente el otro sin preguntar a la otra persona directamente. Y estas deducciones pues no cuentan con alguna prueba. Número 2. Filtraje. Ah, filtraje o abstracción selectiva o visión de túnel, también llamada, hace referencia a fijar la atención en un evento que tiñe la situación por completo. Un ejemplo común es en el enamoramiento en las caricaturas, pues estos personajes suelen ver con visión de túnel a la persona que les gusta y después de eso solo están suspirando o enamorados hasta el fin del día y por la forma en como es por la forma en la que caminan la persona o por cómo se agita su cabello con el viento, por ejemplo. Otro ejemplo son las discusiones tóxicas, pues estas recurren a resaltar un detalle con la misma visión de túnel y teñir por completo el evento con dicho detalle. Cosas como que hubo un intercambio de miradas, contacto con la mano, un simple intercambio de palabras puede servir como ejemplo de estas discusiones. Número 3. Generalización excesiva. Se trata de basarse en la poca experiencia o una sola experiencia y dichas conclusiones y aplicarlas a situaciones ajenas a esta. Uno de estos ejemplos sería aquel amigo que te decía que tenía mucha experiencia con las chicas y te quería dar consejos de amor, aunque solo hubiera tenido una novia y solo hubiera durado con él la mitad del receso. Otro ejemplo sería aquel amigo que una vez vio una película independiente y ahora no deja de criticar todas las películas de superhéroes por la falta de realismo. Número 4. Ampliación. Refiriéndose a la exageración de lo negativo de un rasgo, ya sea de una persona, de una situación o un suceso, como exagerarlo la importancia de los eventos insignificantes como un error cometido. Un ejemplo sería una persona que da un discurso y se equivoca en una palabra, pero después lo retoma y da un buen discurso y es felicitada. Y aunque pase esto, pues la persona hace énfasis en dicho error minúsculo. Otro ejemplo sería cuando una persona escribe una dirección para una fiesta y entonces le falta poner una coma y por la falta de esa coma piensa que no servirá de nada la dirección y que incluso se van a perder los invitados y nunca van a llegar. Número 5. Disminución. A diferencia de la ampliación, la disminución se caracteriza por quitarle la importancia a las circunstancias, los sucesos o esta misma minimización de los rasgos. Esto pasa de igual forma con los errores o los problemas. Es decir, si un día sales de casa y dejas la estufa prendida y dices que no pasará nada porque solo es una flama pequeñita y se terminará el gas, pues eso es minimización. Al igual que decir que una gripa de 2 semanas que no se quita es solo un pequeño resfriado y no merece ir al doctor. Número 6. Personalización. Pasa cuando una persona se echa la culpa de todo, aunque existan situaciones o personas que también pudieron haber sido responsables de la misma situación. Como ejemplo, un grupo de niños está jugando en un patio y de repente uno se cae y se corta, y los padres se sienten sumamente responsables por lo que pasó, pero los niños estaban jugando a aventarse y el primero que se cayera perdía. Otro ejemplo podría ser un equipo de fútbol, donde el portero piensa que perdieron el partido por su culpa y si hubiera hecho un mejor trabajo no hubieran perdido, cuando en realidad todos jugaron como equipo y son responsables del resultado. Número 7. Pensamiento absolutista dicotómico o pensamiento polarizado. Esto pasa cuando la persona valora cualquier cosa de forma extrema.
sin tener en cuenta posibles matices intermedios. Las personas que cometen este error de pensamiento oscilan de un extremo emocional a otro. O todo es horrible o todo es maravilloso. Es como cuando tu pareja tóxica te dice que o regresan y son felices juntos o no regresan y entonces no vas a ser feliz con ella ni con nadie porque va a poner una bomba en tu casa. Otro ejemplo sería cuando un niño tiene un helado y entonces la vida es bella y es realmente feliz, pero se cae su helado y entonces la vida es horrible y ya quiere que le den de baja de la vida porque se cayó su heladito. Número 8. Pensamiento catastrófico. Es cuando se espera el peor resultado posible de una situación, y ya sea del presente, el pasado o el futuro. Pues que le mandaste un mensaje a tu crush y no te respondió a los 5 segundos y entonces piensas que tu vida personal ahora está arruinada y no podrás volver a mostrarte en público debido al gran oso de quedar en visto después de mandar un gatito diciendo hola. Pues eso es un pensamiento catastrófico. Que estás comiendo sandía y entonces comes las semillas y de repente comienzas a pensar que va a crecer en tu estómago plantas de sandías y tu panza crecerá como si estuvieras embarazada y después la gente te juzgará por tener un bebé sandía que no tiene padre y después lo tendrás que criar sola. Eso si no revienta primero tu estómago como en una película de Alien. Eso es un pensamiento catastrófico, amiga. Número 9. Descalificar o dejar de lado lo positivo. Se refiere a la falta de razón al momento de darle importancia a las experiencias, logros o cualidades propias o ajenas. Es decir, cuando hablas con tu compa el depresivo y le cuentas sobre lo grandioso que es tu carrera y cómo estás orgullosa de tu trabajo y tus logros, así como de tu vida, y este solo te responde con un sí, pero al final todos nos vamos a morir y eso no sirve de nada, pues ese es un ejemplo. O cuando una persona con una carrera terminada, un trabajo estable y un nivel socioeconómico decente dice que todo eso vale muy poco y que no le importa para nada. Ese es otro ejemplo de dejar de lado lo positivo, pero como si esas cosas pasaran. Número 10. Razonamiento emocional. Esto sucede cuando una persona basa sus opiniones en las experiencias en las que experimenta en el momento. Esto suele pasar con las personas que presentan problemas en la regularización de las emociones, como cuando una persona mega enojada te dice hasta de lo que te vas a morir, solo porque pues chocaron con el codo. Otro ejemplo sería cuando vas en el tráfico y el sujeto de atrás comienza a sonar el claxon y a gritar y dice que no sabes manejar y que el país está como está porque tu carro es estándar y tú eres mujer. Número 11. Lectura del pensamiento. Ah, es como si yo pensara que alguien piensa mal de mí y digo que tengo evidencias de eso, pero son puras conjeturas y ninguna prueba real. Como cuando tu amiga la pleitera dice que le están viendo feo porque seguro le cae mal a la chica de enfrente porque una vez la saludó y no le devolvió el saludo, pero la chica de enfrente solo come su sándwichito y piensa, y mientras mira al infinito y escucha musiquita. Otro ejemplo es cuando tu pareja tóxica piensa que la odias, que ya tienes a alguien más y que por eso ya no le hablas. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Número 12. Exigencias y perfeccionismo o pensamientos de debo que o tengo que. Esta creencia irracional está en la base de la mayoría de los trastornos emocionales y proviene de la educación recibida, los valores inculcados o el sentimiento de inferioridad desarrollado por la falta de valoración por parte de los padres o por mecanismos de defensa, como la compensación. Estas demandas pueden ser personales o hacia otros, y cuando se presentan no se realizan, si son razonables, no se realizan, si son razonables en el contexto en que se dicen, pues, o sea, no son razonables. Las palabras clave son, tengo que, o debería de, no debería de, tiene que, no tiene que, o debería, habría de, o tendría. Un ejemplo de esto sería algo como debería ser competente y no cometer errores. Debería de ser un estudiante perfecto, un trabajador perfecto. Otro ejemplo sería tengo que ganar dinero y ser exitoso y feliz porque
pues no tengo que ser mediocre o infeliz. Número 13, falacia o creencia de justicia. Consiste en la costumbre de justificar las propias creencias, valorar como injusto todo aquello que no coincide con nuestros deseos, o pensar que los demás no hacen las cosas en función de mis valores personales. Un ejemplo de esto sería cuando una persona reprueba un examen y dice, es injusto que me reprobaran, el examen era demasiado difícil. Otro ejemplo sería cuando una persona no se queda en la audición para una película y dice algo como, si de verdad el director supiera lo que es el talento, me hubiera seleccionado. Número 14, tener razón. Esto pasa cuando la persona está siempre a la defensiva, pues tiene que probar que sus opiniones y acciones son las acertadas y hará cualquier cosa para demostrar que tiene razón. No importa los argumentos del otro, simplemente los ignorará y no los escuchará, ya que solo le interesa defender su posición. Un ejemplo es cuando un profesor reprueba a un alumno, aunque tenga las mismas respuestas, incluso mejores que las de otros alumnos, y diga que hizo trampa en el examen, aunque ese alumno fue el primero en que terminó. Claramente quiere tener razón el profesor. Otro ejemplo es cuando los padres discuten con sus hijos y dicen que porque son sus padres siempre tienen la razón, aunque no sea así. Número 15. Construcción de la válida personal con base a opiniones externas. Esto sucede cuando la válida personal es proporcionada por la opinión de terceros o de cualquiera que no sea uno mismo. Esto puede hacer referencia a las personas superficiales o a las que les importa mucho lo que piensen de ellas, llegando a depender de los pensamientos y comentarios de terceros. Otro ejemplo es una persona que siempre ha recibido halagos o cumplidos respecto a su físico, pero cuando deja de recibirlos, la persona comienza a sentir que ya no vale nada o que su físico ahora no merece dichos comentarios y por lo tanto esta persona tampoco. Número 16, para finalizar, comparación. Esto sucede cuando una persona se compara constantemente y deduce que es peor que los demás. Como ejemplo están las personas con baja autoestima que suelen compararse con los demás y piensan que nunca podrán ser iguales o que valen menos por el hecho de no contar con los mismos rasgos. Otro ejemplo se puede observar en personas con trastornos relacionados con el cuerpo, ya que comparan su cuerpo con el de otras personas y puede ser, ya que esto puede ser puede ser distinto y pues no podría encajar con los cánones de belleza, demográficos o sociales, concluyendo en pensamientos negativos o desagradables hacia sí mismos. Y pues eso es todo. Nos vemos.